Buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos al curso de Finanzas Saludables. Este es el curso introductorio, o mejor dicho, la clase introductoria de este curso en la Academia Bíblica Virtual de la Misión Bíblica Bautista Dulos. En esta oportunidad, hermanos, vamos a reflexionar un poquito acerca de qué va a tratar este curso. ¿Sí? Vamos a tocar de manera panorámica los primeros temas, los temas principales, sobre todo que vamos a tocar a lo largo del curso, con el objetivo pues de introducir, ¿no? Introducirnos a este desarrollo. Es un curso muy importante, considero yo que es interesante e importante para nuestras vidas poder meditar, reflexionar en estos temas acerca del manejo del dinero. Y una de las cosas que nosotros queremos eh, reflexionar acerca del dinero, ¿cierto? Es un tema bastante controversial, a veces un poco delicado, es una de las áreas normalmente de las cuales no se habla demasiado, ¿sí? Muchas veces en las iglesias los hermanos damos cuenta, ¿verdad? Nuestros pastores con respecto a muchas áreas de nuestra vida, a nuestra vida devocional, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida incluso matrimonial, pero muy difícilmente los hermanos dan cuenta de su vida económica, ¿no? De su manejo económico, de su administración financiera. Es una de las áreas grises, por así decirlo, de las cuales muchos de los creyentes no tenemos una buena dirección acerca de cómo manejarlo, y incluso puede darse el caso de ser creyentes, amar a Dios y obedecer al Señor, pero en el área del dinero, en el área de las finanzas, vivir como incrédulos, es decir, manejar principios mundanos, no seguir los principios de la palabra de Dios con respecto al dinero. Entonces, estoy seguro que a muchos de nosotros nos va a servir este curso. Quiero que pienses en esto. Vamos a poner acá unos pensamientos importantes. El dinero es un pésimo amo, pero es un excelente siervo. ¿Sí? Realmente el dinero no es el problema, sino en este curso vamos a aprender que la abundancia de dinero, la falta de dinero realmente no es el problema está en nuestro corazón. El dinero es un excelente siervo cuando lo utilizamos para poder servir a los propósitos de Dios, pero es un pésimo amo cuando dejamos que sea Él quien gobierne nuestras vidas y sea de alguna manera Él quien trate de dirigir, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestro parecer y todo lo que nosotros queremos hacer. En ese sentido decimos que el dinero es un pésimo amo. ¿Qué más? El dinero compite contra Dios por nuestro corazón, ¿sí? No porque el dinero en sí tenga una personalidad o algo, pero el manejo del dinero, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a amar al dinero y comenzamos a considerarlo como algo tan importante en nuestras vidas, entonces eso compite directamente con la adoración que en nuestro corazón debemos de darle solamente al Señor. Realmente, hermanos, en la vida cristiana todo se resume a adoración. Todo tiene que ver con adoración. ¿Estamos adorando a Dios o estamos adorando las cosas? ¿Qué más? Queremos meditar en esto. Sí, ya lo mencioné en su momento, la pobreza tiene más que ver con un asunto del corazón que con falta de dinero. Hay personas que tienen mucho dinero y sin embargo son pobres. Y hay personas que tienen muy poco dinero y aún así son ricas, ¿no? Tienen abundancia en su corazón. Sí, vamos a ver también de eso. Y realmente al final se resume todo esto en una administración financiera. ¿Cómo estamos administrando el dinero que Dios nos da, los recursos que Dios nos da? ¿Cuáles son estos mayores problemas cuando hablamos acerca del dinero? Estoy seguro que algunas de estas frases nos suenan familiares. Y no nos alcanza el dinero, ¿sí? El sueldo que recibo no me alcanza, ¿no? Llego a fin de mes con las justas, ¿no? No sé exactamente cómo voy a hacer todos los meses porque no me alcanza el dinero, no sé qué pasa con el dinero, ¿verdad? O tengo muchas deudas tal vez, eh, tengo muchas obligaciones que cumplir y no tengo cómo cumplirlas, estoy un poco asfixiado, ¿no? No sé por qué el dinero se gasta tan rápido, ¿no? Recibo el sueldo y a los 2, 3 días ya no tengo nada, ya no sé cómo voy a sobrevivir el mes, lo que resta del mes. Y por ende no puedo ahorrar, por ende me cuesta muchísimo poder ahorrar dinero, ¿verdad? Y también por ende no me alcanza el dinero para poder diezmar, ¿no? Para poder dar mis diezmos y mis ofrendas al Señor. Son frases, hermanos, que muchas veces las hemos dicho, las hemos pensado, las hemos vivido y vamos a tratar de darle solución a lo largo de este curso, pero todo esto tiene un factor común, todo esto son simplemente síntomas de algo mayor, de una realidad en la cual tenemos que pensar y tenemos que reflexionar. Y justamente es el motivo
de este curso. ¿Sí? ¿Qué queremos tratar en este curso? En primer lugar, lo que queremos pensar es en una adecuada perspectiva del dinero. Sí, el dinero es importante, sí, no es lo más importante ni tampoco es lo menos importante. Es importante, pero todo en su adecuada perspectiva. Ahora, hay patrones destructivos en nuestras vidas, patrones pecaminosos, hábitos que hemos interiorizado en nuestro ser desde muy pequeños y nos llevan a la esclavitud financiera. Muchos tienen que ver con el consumismo, con el hábito de gastar sin pensar impulsivamente, con el hábito de no saber postergar la gratificación, también son una cosa muy importante ahí que tenemos que ver, y con el hábito muchas veces de confundir necesidades con obligaciones, con deseos. ¿Sí? Son cosas que vamos a ver también a lo largo de este curso. ¿Qué queremos? Queremos renovar nuestra mente y queremos someter nuestro carácter a Cristo para vencer el amor por el dinero. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, ese es el problema, amor al dinero. Y a veces decimos, pero pastor, ¿cómo usted me puede decir que yo amo el dinero? Si no tengo dinero, no tengo dinero para amar. Déjame decirte que no tiene nada que ver el tener dinero, vuelvo a repetir, tener billetes con el hecho de amar al dinero. Si hay personas que aman el dinero y no tienen dinero, pero lo aman. Y si tuvieran y apenas tienen un poco de dinero, demuestran que lo aman porque lo idolatran. Y vamos a ver luego eso, características de una persona que ama el dinero. ¿Sí? Entonces, el gran problema es ese, amamos el dinero, lo amamos más que a Dios. Ese es el gran problema, hermanos, y eso es lo que queremos tratar en este curso, dando principios obviamente que nos lleven a la libertad financiera, ¿sí? Entonces, hoy día solamente vamos a tratar de una manera panorámica estos principios que luego vamos a ir desarrollándolos a lo largo del curso. Principio número uno, el dinero, el uso del dinero es un termómetro espiritual. Dios es dueño de todo, la generosidad es parte de la adoración, debemos contentarnos con lo que Dios nos provee, somos llamados a administrar lo que Dios nos da y la verdadera riqueza está en el cielo, son las cosas espirituales. Entonces, empezamos. El dinero o el uso del dinero es un termómetro espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir en primer lugar que recuerda, el dinero no es malo ni bueno, sino es el uso el que le demos al dinero es lo que realmente importa. El uso que le damos al dinero, hermanos, revela lo que hay en nuestro corazón. Si tenemos generosidad o codiciamos el dinero. Si estamos agradecidos con el Señor o somos egoístas. Si adoramos a Dios o idolatramos al dinero. Esa es la idea. Recuerda, el dinero compite con Dios por nuestro corazón. Y no podemos, hermanos, adorar a dos señores. No podemos amar a dos señores, ya lo dijo claramente la palabra de Dios. O amamos a Dios o amamos el dinero, pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. El amor al dinero, hermano, es un gran problema que tenemos hoy en día y que realmente es la base y el centro de todo lo que pasa en nuestras vidas. ¿Sí? Recuerda, no necesito tener dinero para amarlo. Y amor al dinero los conduce a la esclavitud financiera. Amor al dinero básicamente es el poner al dinero por encima, poner las posesiones económicas por encima de Dios y por encima de cosas que realmente son importantes. Recuerda, donde nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestros recursos y nuestra atención, eso es lo que es más importante para nosotros. Entonces, una persona que pasa demasiado tiempo en su trabajo, demasiado tiempo buscando desesperadamente acumular dinero, entonces es una persona que eventualmente o va a evidenciar un mayor amor por ese dinero por el cual se está sacrificando tanto y está luchando tanto y está compitiendo fuertemente, que a Dios aquí nosotros debemos de adorar y darle la mayor de nuestras fuerzas y darle la mayor de nuestras atenciones. Ahora, muchos me dirán, pero pastor, eso es fácil decirlo porque eso no es lo real, ¿no? La realidad es que tenemos que salir a trabajar y tenemos que esforzarnos y trabajar muchas veces 12 horas y trabajar muchos días a la semana para poder conseguir un poco de dinero, ¿verdad? Y sí, porque ese es el patrón del mundo. Pero déjame mostrarte en este curso cuáles son los principios que nos van a ayudar eventualmente a salir de esa vorágine, de ese ciclo destructivo en el cual el mundo obviamente tiene a las personas. Hermanos, el porcentaje de deuda y de personas que están endeudados con tarjetas de crédito, con préstamos y muchas cosas en el Perú es inmenso. La gran cantidad de personas están endeudadas, la gran cantidad de personas están endeudadas y no pueden pagar ese préstamo. Están endeudadas por encima de su capacidad de gasto. Entonces, obviamente tienen que trabajar más para poder
cubrir todas sus obligaciones. Entonces, muchas veces, hermanos, estamos trabajando y la gran pregunta es esa: ¿por qué estamos trabajando? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Los gastos que tenemos son realmente necesarios? ¿Estamos viviendo en un nivel adecuado o estamos realmente gastando más de lo debido? O nos hemos metido en deudas, en préstamos que nos ahorcan y no nos dejan adorar a Dios correctamente? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, que tenemos que hacernos realmente. Recuerda, ninguno puede servir a dos señores: aborrecerá a uno, amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. ¿Sí? Hay una relación de valor, de importancia que le podemos dar a uno o al otro, a Dios o a las riquezas. No pueden ser a los dos. Pablo dice a Timoteo: la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el amor al dinero, hermano, nos va a llevar definitivamente a la codicia y nos va a llevar a extraviarnos, ¿sí? No necesariamente a que nos volvamos apóstatas, pero sí a extraviarnos de lo que Dios nos ha encomendado. Una de las cosas que vamos a ver ahora en este curso es que nosotros somos administradores de Dios y Dios, como dueño de todas las cosas, nos da bienes y recursos para utilizarlos en sus propósitos. En sus propósitos. Entonces, si usted tiene una empresa y contrata a alguien que empieza a gastar el dinero de una manera que es perjudicial para la empresa, entonces usted lo va a despedir, porque no puede confiar en una persona así. Más o menos de eso estamos hablando. Dice Salomón en el libro de Eclesiastés: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, ¿sí? Y me hace mucho pensar a este hombre rico, insensato, ¿no? Que había trabajado toda su vida, se había esforzado, se había ahorrado, había hecho todo lo posible, descuidando muchas otras cosas importantes con el fin de ganar dinero, para que al final muriera antes de poder disfrutar siquiera una sola de las monedas por las cuales tanto trabajó, ¿sí? Eso es vanidad, hermanos. Lo importante que tenemos que entender: Dios es dueño de todo, ¿sí? Dios es dueño de todo. Por ahí empieza, hermano. La libertad financiera entonces emana de una adecuada teología, ¿sí? Sí. Tal vez usted estaba pensando que yo le iba a dar los tips para volverse millonario, pues perdóname por decepcionarte, ¿no? Pero sí, vamos a hablar de principios y buenas prácticas para la vida financiera saludable, pero sobre todo tenemos que empezar diciendo que la libertad financiera, es decir, ¿qué es la libertad financiera? La libertad financiera, hermanos, es cuando nosotros podemos vivir, ¿sí? Cuando podemos vivir eh, y nuestros ingresos son mayores que nuestros gastos. Es decir, cuando nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos, entonces definitivamente estamos en una situación difícil porque gastamos más de lo que ganamos. Pero cuando nos encontramos en una libertad financiera, quiere decir que nuestros ingresos son mayores que nuestros gastos y nos encontramos en una posición en la cual no dependemos de un trabajo o de un sueldo para vivir. Esto lo podemos entender ahora, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Muchas personas se han visto en graves aprietos económicos. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos un trabajo del cual solamente dependemos del día a día, o tenemos un trabajo en el cual no nos pagan demasiado, o nunca hemos tenido una cultura de ahorro, nunca hemos ahorrado. Entonces, cuando nos encontramos en una situación de estar muchos días sin trabajo, no tenemos de dónde sacar. Entonces, ¿eso qué significa? Que no estoy en libertad financiera porque dependo de un trabajo, dependo de un dinero mensual o diario. Si no tengo ese dinero, no tengo cómo vivir. Ya, eso justamente es lo que queremos, a la luz de la palabra de Dios, entender cómo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios, hermano, que nosotros caminemos así, de esa manera. Si bien es cierto, a veces Dios permite que pasemos por tribulaciones económicas, eso no significa que nosotros, o es la voluntad de Dios, que tengamos que vivir endeudados, en problemas, angustiados, trabajando más de 12 horas todos los días y sin tiempo para orar, sin tiempo para leer la Biblia, sin tiempo para evangelizar, sin tiempo para servir al Señor. Definitivamente esa no es la vida que Dios planeó para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar por una adecuada teología. Dios es dueño y absoluto dueño de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Recuerda, Él es el que nos da fuerzas, vida, riqueza y todo. Todo lo que necesitamos y todas las cosas para que las disfrutemos. Él lo da. ¿Eso qué significa? Si Él es el dueño, yo no soy dueño de nada. Ojo, todo lo que yo tengo, todo lo que yo percibo como ingreso, como salario, como rentas, como bienes, como intereses, no es mío, no me pertenece, todo le pertenece a Dios. Yo no soy dueño de nada.
soy mayordomo de lo que Dios me da. Es decir, soy un obrero que Dios ha contratado, por así decirlo, para administrar, ¿no?, los recursos que Dios me da. Y obviamente como mayordomo algún día he de dar cuenta de mi mayordomía. ¿Qué hago con el tiempo que Dios me da? ¿Qué he hecho con la vida que Dios me ha dado? ¿Y qué he hecho con los bienes, los recursos, los bienes, los ingresos económicos que Dios me ha dado? Entonces, hermanos, eh, Dios es sabio. El problema de la esclavitud financiera nunca es un problema de Dios, es un problema nuestro, porque Dios es sabio y Él es el dueño del oro y de la plata, el dueño de todas las cosas. Pasa que a veces nosotros no somos correctamente buenos mayordomos, no somos buenos mayordomos. Recuerda, uno de los nombres del Señor es Jehová Jireh, Dios proveedor. Ageo capítulo 2 verso 8 nos dice que la plata y el oro le pertenecen al Señor. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo. Pues Él es, Dios es quien da todo vida, aliento y todas las cosas. A los ricos de este siglo, dice Pablo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, una persona que está en esclavitud financiera, una persona que ama el dinero, pone su esperanza en el dinero, pone su esperanza en la cuenta de ahorro, pone la esperanza en su trabajo, pone la esperanza en el cheque, pone la esperanza en la tarjeta de crédito. La persona que está en libertad financiera, que entiende estos principios bíblicos, tiene puesta su confianza en Dios y sabe que el Dios, al ser proveedor, Él provee de diferentes maneras. Él puede proveer por medio de darte un talento para que con ese talento te ganes la vida, puede proveerte por medio de una empresa para que como trabajador percibas un ingreso, puede proveerte para que por medio de un negocio tú puedas ser un emprendedor y ganar un dinero, puede proveerte de infinidad de maneras. El problema no es ese, el problema es que nosotros no entendemos y nos aferramos, ¿sí? Ya nos aferramos a una sola cosa y no entendemos que Dios es el proveedor, que Él es el que nos da todas las cosas para que las podamos disfrutar. Eso no significa, por supuesto, que Dios nos va a dar riqueza necesariamente o que todos tenemos que volvernos multimillonarios. No, para nada, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad aún antes de que las pidamos. Aún antes de que las pidamos. Y Dios nos da todo lo que necesitamos en cada momento de nuestras vidas. El problema es que a veces nosotros no hemos hecho bien la tarea y no hemos administrado correctamente y estamos cargando pasivos de años anteriores, ¿sí? Deudas, o tenemos hábitos de consumo equivocados, consumimos mucho, gastamos indiscriminadamente sin tener un presupuesto, no reflexionamos, no ahorramos, no preveemos, entonces las cosas que Dios nos da no las utilizamos correctamente. Y esos son aspectos que tenemos que entender. Hermanos, una de las palabras y las promesas hermosas del Señor es esta. Joven fui, dice David, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Sí? Algo importante a comprender en la palabra del Señor. Entonces, otro principio importante, la generosidad es parte de la adoración a Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando damos a Dios de nuestros bienes, y una parte importante de la salud financiera es empezar a ser generoso. Y una persona me dirá, pero pastor, ¿cómo puedo ser generoso si no me alcanza? No, sí nos alcanza. Lo que pasa es que no estamos administrando correctamente el dinero. ¿Por qué? Porque recuerda, la palabra de Dios dice, Él nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Y Él sabe de qué cosas tenemos necesidades aún antes de que la pidamos. Hermanos, si tú estás trabajando, obviamente, si yo no estoy trabajando y no quiero trabajar y no quiero esforzarme, pues definitivamente ya mi problema es otro, ¿verdad? Pablo habla de esas personas que viven una vida desordenada, pero si hablamos de una persona que quiere trabajar, quiere ganarse la vida, quiere y pide a Dios y está en buena comunión con Dios y pide a Dios provisión, Dios es proveedor, hermanos. Él va a proveer de diferentes maneras, pero Él lo va a hacer. Lo que necesitamos para cada momento de nuestra vida, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es aprender a ser generoso con lo que Dios me da. Ser generoso, dar,
nos ayuda a formar una mente y un pensamiento de que lo que tengo no es mío. La persona que ama el dinero dice, no, ¿por qué voy a dar? Es mío, es mi dinero, me ha costado mi trabajo, mi sudor, lo acaricia su billete, no lo quiere dejar, lo ama, ¿me entiendes? Le cuesta. Para sí mismo sí lo gasta, pero para otros, para los diezmos, para el Señor, olvídate, no, 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 es mi dinero, ¿qué me lo voy a quitar? No, 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 no me alcanza. Pero cuando la persona entiende que somos administradores nada más, que lo que recibimos no es nuestro, no nos pertenece, no es tu dinero, no es tu salario, entonces damos. Y el dar, y cuando damos, hermanos, tenemos que hacerlo, uno, reconociendo que Dios nos da fuerzas, vida, trabajo y bienes. Si por él fuera, si por él no fuera, hermanos, estaríamos muertos simplemente. Tenemos que dar agradeciendo a Dios por su provisión y sustento. Él nos da cada día para nuestras necesidades, adorando a Dios, porque Él no solamente merece una parte de nosotros, Él no solamente merece el diezmo, la décima parte o una ofrenda, Él merece todo nuestro ser. Tenemos que hacerlo por obediencia, porque es un mandato establecido en su palabra. Tenemos que hacerlo confiando en que Dios proveerá siempre para cada necesidad, recordando, joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, y pidiendo a Dios que nos ayude a no caer en un egoísmo o en un individualismo. ¿Cómo sé que amo el dinero, hermanos? Cuando me cuesta desprenderme de él. Sí lo dije hace un momento, cuando me cuesta dar, entonces yo me doy cuenta de que soy una persona que amo el dinero. Y puedo racionalizarlo, puedo decir, pero no me alcanza, puedo decir, no, pero he hecho mi presupuesto, no me va a alcanzar. Dios entiende, Dios sabe que tengo que alimentar a mis hijos, a mi familia. No, no, no. Ya, ahí empezamos el problema. Ahí empezamos a fallar, cuando no entendemos que Dios es el proveedor y Él es lo más importante de nuestras vidas. Si nuestros pensamientos, cuando recibimos un ingreso, lo primero no es voy a darle al Señor y voy a ser generoso con mi Dios porque Él me da todo lo que yo necesito, así que yo voy a reconocer su amor, su gracia y su poder, déjame decirte que sí, eventualmente pasaré dificultades financieras, porque estoy amando el dinero más que a Dios. Estoy confiando en mis riquezas más que en el Señor. Mira lo que dice David. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, dice Dios nuestro, nosotros alabamos y gloriamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo, y de lo de recibido de tu mano te damos. Adoración y generosidad, hermanos, están relacionadas. Generosidad es parte de la adoración. Cuando damos, estamos adorando. Adorar a Dios no solamente es decirle palabras bonitas al Señor. Adorarle es demostrarlo por medio de la obediencia. La obediencia es parte de la adoración. La generosidad es parte de la adoración también. La alabanza es parte de la adoración. Cuando reconocemos, engrandecemos al Señor, decimos, Señor, gracias, porque reconocemos que todo proviene de ti. Tú eres exceso sobre todo, te lo mereces, tú eres digno. ¿Y quiénes somos nosotros, Señor? Te damos solamente lo que tú ya nos has dado primero. Entonces, eso es importante, esa actitud es importante. Filipenses 4, verso 14, dice allí Pablo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y mira cómo lo ve Pablo, cómo ve Pablo las ofrendas generosas de los filipenses. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo ve Dios, hermanos, cuando nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas con ese corazón agradecido? No por miedo, ojo, no por obligación, no porque nadie nos coaccione, sino porque nace de nuestro corazón honrar a Dios. Él lo ve, hermanos, como una ofrenda de olor fragante, un sacrificio acepto delante de la presencia del Señor. Y Dios derramará de su bendición, de su provisión, porque somos buenos administradores. Estamos devolviéndole al Señor lo que le pertenece. Entonces Dios nos dará más para saber administrarlo mejor. Génesis 4, del 1 al 5, vemos ahí la historia de Caín y Abel. Y una de las cosas que se nos dice de Abel es que él trabajaba, ¿no? Él era
Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Y una de las cosas que se nos dice de Abel es que él trajo a Dios. ¿Y qué le trajo? Lo mejor, lo más gordo, dice, lo primero, lo más excelente le trajo a Dios. Y por eso Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, porque ese es el corazón, ¿me entiendes? Es el corazón, no la cantidad necesariamente, sino lo mejor que tenemos. ¿Sí? Yo no puedo dar de lo que no tengo, pero de lo que tengo puedo dar lo mejor. ¿Sí? Puedo dar lo mejor. ¿Y qué pasa con lo demás? Ok, yo doy al Señor lo que le corresponde, muy bien. ¿Qué hago ahora con lo que me queda? ¿Qué hago ahora con el restante? Pues debemos contentarnos con lo que Dios nos provee. ¿Qué es el contentamiento, hermanos? El contentamiento es una virtud cristiana que nos capacita para estar satisfechos y contentos con lo que Dios nos provee y permite para nuestras vidas en determinado momento de ella. Esto está muy relacionado con la confianza en Dios, porque si confiamos en Dios, confiamos en su poder, en su soberanía, en su amor, en que nos cuida, entonces estaremos contentos con lo que Él nos da, porque diremos, Señor, si hoy yo quisiera, ¿no? Y ahí va la diferencia entre necesidad, deseo y obligación. Yo deseo, yo quisiera, mira, yo quisiera tener una motito para poder trasladarme, porque no quisiera estar yendo en las combis, en los carros, en la mototaxi. Quisiera tener una moto, quisiera. Pero viendo mis finanzas digo, ahorita no me alcanza. Entonces, ¿qué hago? ¿Le saco a crédito? No. Digo, Señor, pues si en este momento tú no me has provisto para una moto, entonces es porque tú consideras que no necesito esa moto. No la necesito. Pero tú sí me das lo que necesito y lo que son mis obligaciones. ¿Qué es lo que yo necesito? Alimento, porque sin alimento no puedo vivir. Yo necesito vestimento, porque sin vestimenta tampoco puedo estar. ¿Cuáles son mis obligaciones? Pues seguramente pagar un alquiler, pagar luz, agua. Y Dios conoce que esas cosas son necesarias porque tenemos que tener un lugar donde vivir, ¿verdad? Entonces Dios nos provee lo que necesitamos y nosotros tenemos que contentarnos con lo que Dios nos provee. Y si algo no nos ha provisto Dios, entonces postergamos la gratificación, es decir, o ahorramos o seguimos orando, confiando en que Dios en su momento proveerá para lo que necesitemos. Contentamiento no significa no tener un espíritu de progreso, hermanos. No significa ser conformista, no, todo lo contrario. Significa simplemente que entendemos los tiempos de Dios. Y entendemos que Dios provee en cada momento diferente. ¿Sí? Cuando yo era soltero, Dios me proveía de una manera. Cuando yo era casado, Dios me proveía de otra manera ya, porque ahora tiene mi esposa. Cuando yo tuve mi primera hija, Dios me proveyó de otra manera, porque ahora tenía una boca que alimentar más. Y cuando tuve mi segunda hija, ahora Dios me proveía de otra manera, porque cada situación es diferente. ¿Sí? Y hay cosas particulares de cada etapa. Y Dios conoce eso, hermanos. Dios sabe. Él lo sabe, no es un padre que está desvinculado de sus hijos, él sabe lo que sus hijos necesitan. Contentamiento nos preserva de un espíritu consumista y de amar al dinero, ¿sí? Abusar de las tarjetas de crédito, de los préstamos y de decisiones financieras equivocadas. Contentamiento está relacionado con dominio propio y con postergación de la gratificación, es decir, me espero. ¿Sí? No entro en un préstamo, en una tarjeta de crédito que va a tener altos intereses, que voy a entrar sin estar seguro si la voy a poder pagar, y me voy a meter en problemas y espero al tiempo en el cual Dios me provea. El texto clásico cuando hablamos de contentamiento es 1 Timoteo 6, del 6 al 10, cuando Pablo dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque pues nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hebreos 13, 5 al 6 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? Contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor ha prometido, hermanos, Él no nos desamparará, Él no nos dejará pasar hambre, Él no nos dejará pasar angustias, Él sostendrá a cada uno de sus hijos. Él sostendrá a sus hijos. Lo que tenemos que pedir es que nos ayude a ser buenos administradores. Filipenses 4:11 nos dice, y ya hemos un poquito leído esto, no lo diga porque tenga escasez, dice Pablo, porque he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El contentamiento se aprende, hermanos. Pablo dijo, estoy enseñado a esto, ¿sí? A esta situación, a contentarme. El contentamiento se aprende y tenemos que estar preparados, hermanos, y vivir en el estilo de vida que Dios nos provee en cada momento, ¿sí? Si yo no tengo en este momento para poder vivir en un estilo de vida superior económicamente hablando, entonces yo tengo que vivir en el estilo de vida que Dios me provee y contentarme y darle gracias a Dios. Hay personas malagradecidas, hermano, que se quejan, que todo el tiempo se quejan de lo que no tienen, de lo que les falta, pero tenemos que ser agradecidos, hermano. Así tengamos una taza de té o un jugo muy caro, sea lo que sea que Dios nos dé, tenemos que estar agradecidos con lo que Dios nos dé. Porque somos llamados al final a administrar lo que Dios nos da. Tenemos que administrar lo que el Señor nos da. Recuerda que Él es el dueño de todas las cosas, lo hemos meditado hace un momento. Así que nosotros somos mayordomos y siervos del Señor. Y tenemos que ser fieles en lo que Dios nos da, en la administración que Dios nos da, si queremos que nosotros poder crecer en algo más. Tenemos que canalizar los recursos que el Señor nos da para que podamos administrar más. Ahora, ¿cómo podemos administrar o cómo debemos administrar el dinero? En primer lugar, para honrar a Dios, para alabarle, para bendecirle, para reconocerle a Él, para nuestras obligaciones diarias, de la vida diaria, de la familia, de los hijos, para el avance de la obra del Señor, para que el Evangelio siga corriendo y también para hacer buenas obras, ¿sí? Para poder ser de bendición a alguna persona o hermano en la fe. ¿Sí? La parábola de los talentos es una parábola muy conocida por nosotros, donde el principio bíblico allí es este, ¿verdad? Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la idea, ser fiel en lo poco. ¿Sí? Si yo sé administrar 5 soles, 20 soles, 100 soles, lo sé administrar correctamente, sé reconocer lo que es de Dios y sé vivir con lo que Dios me permite, sin caer en deudas, sin caer en pedir préstamos que no voy a poder pagar luego, sin caer en ser excesivamente gastador, sino aprendiendo a vivir con lo que Dios me da y postergando la gratificación, entonces Dios va a permitir que pueda tener más eventualmente para poder administrarlo cada vez mejor, ¿sí? Cada vez mejor. Muy bien. Y por último, recuerda, la verdadera riqueza, hermanos, no se encuentra en un cheque, ni en una cuenta de bancaria, ni en una tarjeta de crédito. La verdadera riqueza está en el cielo. La verdadera riqueza está en el cielo. El creyente tiene que entender, hermanos, que el dinero, así como las demás cosas de esta vida, son terrenales simplemente. Todas las cosas por las que muchas veces las personas se desesperan y se amanecen trabajando y aún hasta domingos trabajan sin congregar, sin buscar a Dios, sin orar, eh, se desesperan trabajando, son cosas temporales, van a desaparecer, no permanecen para siempre. Nuestro destino final, por lo menos el de los creyentes, es el cielo. Y la Biblia nos manda a hacer tesoros en el cielo. Bienes, dinero y todo lo demás son simplemente siervos, servidores, que deben ser usados por nosotros para glorificar a Dios, para extender su reino y para poder llevar el Evangelio a otras personas. Dios nos concede en su misericordia y su amor que podamos usar también estos bienes para nuestro bienestar, para nuestras familias, para proveer para nuestras familias y damos gracias a Dios por eso. Pero no olvidemos, somos servidores del Señor, no somos los dueños. No podemos disponer a rajatabla de lo que para gastarlo en todo lo que quisiéramos. No, tenemos que considerar que las cosas que Dios provee para nosotros son del Señor y tenemos que saber administrarlas correctamente. No nos afanemos, hermanos, por lo que perece y es temporal, porque lo que verdaderamente importa es invisible a los ojos y no se puede comprar. La fe, el carácter, el amor, son cosas que no se pueden comprar, hermanos. La familia, la crianza de los hijos, tener una buena esposa, un buen matrimonio, son cosas que no se pueden comprar. Las cosas realmente importantes son invisibles a los ojos y no se pueden comprar, ni se pueden vender tampoco. Así que tenemos que tener eso presente. La Biblia nos exhorta, no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hacemos tesoros, dice, debemos hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si mi tesoro está en esta tierra, si mi corazón está en esta tierra simplemente, en las bienes y en las cosas que puedo conseguir en esta tierra, pues así tengo mucho dinero, soy pobre, soy pobre. Y si mi corazón está en los cielos y confío en mi Señor,
Y sé que mi Señor me provee. Y aunque quisiera tal vez tener aún mis cositas, pero entiendo que Dios en su misericordia y en su soberanía provee para cada momento de mi vida. Confío en Él, oro y confío en Él y vivo de acuerdo a mi estándar económico. Entonces, hermanos, honrando al Señor, engrandeciendo su obra, sirviéndole a Él, obedeciéndole y aprovechando todos los recursos que tengo para, no solamente para honrar al Señor y para vivir de acuerdo a lo que Dios me da, sino también para hacer de bendición. Entonces, hermanos, aunque no tenga mucho dinero, soy rico. Soy rico porque he entendido cómo funciona la dinámica de la economía. Segunda de Corintios 9:6 dice que el que siembra escasamente segará escasamente, ¿sí? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, no obligatoriamente, sino porque, dice Dios, ama al dador alegre, al que da con alegría, al que da con generosidad y obviamente de una manera voluntaria. Poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué nos promete la palabra, hermanos? Que si nosotros somos generosos con el Señor, si nosotros entendemos cómo funciona y perdemos el miedo a no me va a faltar, no me va a alcanzar, no voy a poder vivir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Perdemos ese miedo y confiamos en nuestro Dios que nos provee. Dice, Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, gracia en nuestro trabajo, gracia en las finanzas, gracia en la administración financiera, gracia en puertas abiertas para nuestro negocio, con el motivo y con la razón de que nosotros podamos tener aún más de lo que necesitamos, porque sabemos dar a otros y sabemos dar de bendición. Y cuando damos, eso produce acción de gracias a Dios y Dios es glorificado. Tremendo, hermanos. Termino con esto. Esta introducción solamente estamos viendo pues de manera panorámica, ¿verdad? Los conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Pero déjame decirte esto. El problema del dinero no se resuelve con más dinero. Muchas personas han ganado la lotería, que eran pobres, han ganado la lotería para que dentro de un año o 2 años habían perdido todo lo que habían ganado y estaban incluso peor que antes de haber ganado la lotería. ¿Por qué? Porque el problema del dinero no se soluciona con dinero. El problema del dinero es un problema del corazón. El problema del dinero es que lo amamos más que a Dios. Y cuando amamos más el dinero que a Dios, el dinero se vuelve nuestro amo y nosotros sus siervos. Y no funciona así. Dios es el amo, dinero es el siervo. El dinero no nos dice a nosotros qué hacer. Nosotros le decimos al dinero dónde ir. Tú vas a la obra de Dios. Tú vas a estas buenas obras. Tú vas a estas obligaciones. El dinero no nos dice dónde tenemos que ir. Nosotros le decimos al dinero qué hacer. Y lo utilizamos para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Espero que este breve tiempo haya sido de reflexión para nuestras vidas y nos vemos en la sesión número 1 la próxima semana. Que Dios me lo bendiga muchísimo, hermanos. Nos vemos. Chao.